explorador no solamente mira, un explorador cuando entra a una cueva toca, siente, se enfanga, se trepa, un compañero tiene que ayudarlo a subir a un sitio, el explorador trabaja, el explorador expresa con su escrito o con su trabajo de topografía lo que hay, lo que encontró, genera un interés entre los demás socios. Sean todas y todos bienvenidos a Guácara, el podcast de la comunidad espeleológica puertorriqueña. Nos entusiasma mucho compartir en este episodio nuestra conversación con Carmelo Agosto, quien es el espeleólogo activo en exploraciones e investigaciones continuas más longevo de Puerto Rico. En esta plática nos adentramos en una narrativa que se origina en la región este de Puerto Rico y transmuta hacia el Carso norteño mediante décadas de trabajo sistemático en dicha región. Por más de 20 años, Carmelo ha concentrado sus esfuerzos en la región de Utuado y áreas vecinas, rescatando así el pasado de las espeluncas que documenta. Sus estudios continuos de las cuevas y las comunidades inmediatas al Carso representan un puente entre la historia remota de las cavernas y el quehacer espeleológico del presente. Es un guardián en favor de la conservación del Carso y su participación en trabajos sistemáticos en topografía lo han llevado a presentar sus hallazgos en convenciones internacionales de espeleología. Además, Carmelo es el autor de una decena de libros donde irradia el gran compromiso con la espeleología, las cuevas y el Carso de Puerto Rico. Agradecemos su tiempo para escuchar esta conversación con este incansable espeleólogo que nos inspira a conocer más del Carso para proteger toda la diversidad humana y biológica que se preserva en las cuevas. Carmelo, muchas gracias por aceptar la invitación a esta conversación. Seguro, no hay problema. Antes de empezar a hablar de las cuevas y del monte, me gustaría, para beneficio de los que nos escuchan, que sepamos un poco más de ti, dónde vives, dónde naciste, dónde te criaste. Mi vida pues ha sido bien larga, los años han sido muchos, pero realmente desde que nací, mi vida ha sido una vida muy feliz. Mi familia, una familia muy numerosa, nacimos en el campo, en el mismo corazón del Yunque, que es una jurisdicción de Ceiba, Fajardo y Naguabo. Ahí en ese sitio vivíamos toda la familia como una comuna, éramos como un sistema de gobierno. Mi padre, mi madre y los muchos pollitos, todos nuestros hermanos, y ese era todo nuestro mundo y toda nuestra familia. Carmelo, me dices que esa crianza es en el este, pero curiosamente en el este no hay por lo menos grandes cantidades de carso y tampoco hay las cuevas tradicionales que tanto nos gusta estar. Y eso ya me lleva a preguntarte cómo son esos primeros pasos en el mundo de las cuevas como tal. Cuevas como tal no recuerdo haber visto, pero habían unos cañones o zaguanes que hacían las escorrentías de la lluvia y creaban una zanja, y a veces pues se metían esa zanja debajo de las rocas y creaban una cueva, nunca una cueva muy profunda, pero sí era una cueva que recuerdo pues habían ciertos animalitos, como a veces veíamos guavas, grillos y muchísimas cosas de las que actualmente vemos dentro de las cuevas. Todas esas cosas pues nos daban un poco de temor, porque nuestros padres nos tenían prohibido salir de la casa a las quebradas o los ríos, y menos internarnos en alguna que otra cueva. Que esas cuevas eran, o son como lo que le dicen los guajonales, si mal no recuerdo, que es como unos chinos de río a veces que se montan uno sobre otro. Sí, correcto. Son unas grietas que se forman cuando una piedra queda montada sobre otra. Con el tiempo, pues toda la tierra y la estructura que queda debajo de ella se va deslizando y va quedando la cavidad. Carmelo, ya de esas primeras cuevas cuando joven allá en el área de Naguabo, Ceiba,
¿Cómo haces la transición a esas primeras cuevas calizas? ¿Cómo llegas ya a las cuevas que más conocemos, que estamos explorando hoy? Yo emigré con mis padres desde esos sitios, esos bosques, a una edad que podía tener como 14, 15 años. Vine a vivir a Torrey, acá en San Juan, y no conocía nada, pero nada de cuevas. Pero sí escuchaba sobre algunas personas que practicaban la religión de espiritismo, que decían que iban a esas cuevas para enterrar los trabajos que le hacían a otras personas, y hablaban de que eran cuevas oscuras, que había murciélagos, que ahí era donde vivían las brujas, y ese era como la boca de la tierra. Cualquiera persona que se aventuraba a entrar a esas cavidades estaba expuesto a diferentes peligros que según ellos podían tener los seres del más allá. Es cuando tengo alrededor de 16 años que por primera vez escuché hablar de las cuevas de Aguas Buenas. Teníamos siempre, los jóvenes tienen algunos amigos que forman como un grupete, ¿no? Y se hablaba de esas cuevas de Aguas Buenas, donde una tercera persona decía que habían ido y que habían viajado muchísimo por las cuevas, que habían hecho. Eso era cosa para uno ponerse bien nervioso y bien asustado. Y decidimos, un amigo y yo, visitar esa cueva. Había que armarse de valor, era como una aventura, conocer una cueva. El interés que despierta las cuevas en mí es porque era algo como prohibido, era algo que necesitaba tener los pantalones bien puestos para poder entrar y decir que entró. Y nadie podía decir que entró a un sitio que no ha ido. Por lo tanto, nos unimos y nos fuimos en bicicleta desde Atorrey a Cagua y fuimos a ese sitio donde eran las cuevas. Antes de las cuevas de Aguas Buenas, para esa época, había como un bar, un negocio bastante grande que era bien concurrido por las personas que lo conocían. Y allí preguntamos dónde era que estaba la cueva. Esa es la primera vez que yo voy a entrar y ver una cueva que es el hueco ese que desde que uno lo ve ya siente como el escalofrío por dentro de entrar a lo desconocido. Así que ahí fue mi primer encuentro con el señor Norman Bebe, que yo no lo conocía, pero que mi amigo y yo habíamos determinado ir a la cueva, llegar a la entrada, quizás explorar algunos pies para después contar a nuestros amigos acá que habíamos entrado, que habíamos caminado, darnos un buen bote. Pues cuando voy más arriba de ese negocio, ya camino a empezar a subir la cuesta donde está la cueva, bajan 3 señores todavía con los capacetes. Cuando vamos a pasarle por el lado, uno de ellos me dicen, ¿y para dónde ustedes van? El amigo mío se quedó callado, pero yo le dije, vamos por una cueva que está allá arriba. Y él dice, ¿y a qué ustedes van para la cueva? Ustedes son los que están vandalizando esa cueva y escribiendo nombres y dañando todo lo que hay en esa cueva. Yo no había visto la cueva, pero me dio un coraje muy fuerte, y dije que no, que nosotros es la primera vez que vamos, queríamos ver la cueva y que vamos a ir. Bueno, él nos dijo otras cosas más, pero nosotros no fuimos. Subimos la cuesta porque desde siempre ha habido un trillado. Un trillado es una veredita que va por el camino y conduce a la misma cueva. Esa cueva puedo determinar, después de haberla visitado varias veces, que era usada con propósito religioso. Las personas, algunos espiritistas, otros que mandaban promesas y muchísima gente visitaban esa cueva. Llegamos a la cueva, subir
la cuesta no es fácil y cuando llega uno allá arriba ya llega cansadito. Vimos la cueva tiene un espacio que la luz del día penetra, diríamos como 15 o 20 pies. Y fue lo más que penetramos porque no nos atrevimos. Cuando llegamos a los 15 o 20 pies ya veíamos los murciélagos que volaban alrededor de nosotros y era el momento de comenzar a correr, pero que como se supone que éramos valientes, miramos, aguantamos un rato y regresamos. Sí me di cuenta que había muchas inscripciones de nombres de personas que habían visitado la cueva, otras personas que habían cocinado por las piedras que ponían como haciendo algún tipo de comida, como un pasadía me imagino, pero esa era la huella. Y estuvimos en ese sitio alrededor de unos 15 o 20 minutos, porque el camino en bicicleta desde Cagua hasta Torrey pues era lejos y teníamos suficiente material para hablar con nuestras amistades. Carmelo, has mencionado en 2 ocasiones el tema del uso que le hace la persona de a pie, es decir, esa persona que vive por los alrededores o el que usa la cueva con fines religiosos. Yo sé que tú también has estado en cuevas en gran parte del Caribe. Has estado en República Dominicana, Cuba. ¿Ves una relación similar entre el uso de las cuevas en Puerto Rico y el uso de las cuevas en estos otros países que tú has visitado? Sí. En el pasado las Antillas pues eran visitadas por diferentes personas que viajaban de una porción de tierra a otra. Y en el tiempo que yo estuve visitando cuevas, prácticamente vi el mismo patrón de uso. Las cuevas que están en las partes bajas de los mogotes, de los macizos, de las montañas, casi siempre fueron altamente utilizadas por los agricultores, especialmente estas cuevas que tenían fácil acceso. Ahí podían usarlas como almacén para sus semillas comestibles, guardaban espeques, que son las varas que se usan para cercar las propiedades. Incluso podía ver que algunas utilizaban esas cuevas cuando eran amplias para ordeñar vacas o cabras. La mayoría de las veces siempre se usaban como un refugio natural para pasar tormentas, huracanes y diferentes inclemencias como diluvios y cosas. Casi siempre los agricultores tenían su sembrado alrededor de estas cuevas. Su único refugio mientras estaban trabajando en las fincas pues era la cueva. Si venía un tiempo de agua se refugiaba en la entrada de la cueva y si tenía que guardar algún equipo o algo que llevara para sus trabajos lo guardaba en la cueva. Cuevas que estaban fácil acceso fueron utilizadas incluso como vivienda, además de como refugio, como algo natural donde era la base para levantar diferentes mitos, leyendas y todo basado en algo que se desconocía. En casi todos los países que he visitado, las cuevas son exactamente iguales. Las cuevas que están más altas en la montaña ya no eran tan agradables para los agricultores. Se dice que los indios vivieron en las cuevas. Yo discrepo de eso, porque el indio tenía sus pensamientos de que las cuevas era algo como no solamente sagrado, sino que era algo que los respetaban ellos como producto de sus dioses. Usaban sus cuevas, las que eran de más fácil acceso, para las mismas actividades que actualmente todavía se usan. Ya que mencionas, Carmelo, el hecho de las comunidades, cuando tú vas, percibes o identificas el uso que hace la comunidad, te quería preguntar cuán importante tú crees que es ese campesino para el espeleólogo o para el que visita cuevas como nosotros. Es muy importante. Es
la llave de conocer los bosques, porque no solamente las cuevas son una atracción para el espeleólogo, sino también están los pozos, los brotes de agua, los sumideros, los guajonales o cañones, las escorrentías, todo esto que constituye los principios de la cuenca hidrológica. Es por ahí donde comienza el agua a alimentar esas cuencas. El único que sabe mucho de esos sistemas es el campesino que vive ahí. Tristemente, no tenemos mucha relación con estos campesinos porque los espeleólogos y las personas que les agrada explorar estas cavidades casi siempre viven en las ciudades, y cuando sacan un día para ir a una cueva que le dijeron, o algún valle o alguna montaña, lo que sea, pues saca un día y su tiempo está bien restringido y casi no tiene contacto con el campesino que vive cerca. Siempre yo me he criticado por eso, porque muchas veces pasamos por en casa del campesino directo hacia la cueva, no hacemos preguntas, no conocemos. Ellos nos ven a nosotros los exploradores como personas raras, personas de otras partes, y son temerosos de preguntar o de incursionar o de acercarse. Compete a nosotros, los exploradores, antes de visitar una cueva, hacernos amigos de esas personas, para que esas personas se abran al decirle o hacerles ver que nosotros no somos personas que hacen daño, que no tomamos nada, no destruimos. Y tan pronto ellos nos conocen y se convencen que somos unos simples ciudadanos que van a visitar con diferentes propósitos esas cavidades, pues entonces ahí es donde ellos comienzan a familiarizarse y a informarles, no, porque más arriba de esa cueva que ustedes van, hay otra que conecta con el río, qué sé yo ni qué, y entonces le dan un montón de información a uno donde interesa más al explorador, porque todas estas cosas unidas en la cercanía de las cuevas constituyen muchísima información para estudios científicos y para estudios visuales y para el conocimiento del explorador. Te quería preguntar, cercano al tema de las comunidades, sé que a través de FIEC y por muchos años ustedes han estado en la zona, estudiando sistemáticamente la zona de Pastales, Cayuco, Santa Rosa. ¿Cuán importante es para ti esa zona? ¿Qué representa para ti ese pedazo del Carso norteño? Yo llevo sobre 20 años en esa zona, pero yo sé que por lo menos 5 años hacia atrás los integrantes de FIEC estaban ya explorando esas cuevas, porque para la tormenta Hugo, pues esas montañas fueron bien impactadas y salieron a la vista desde distancia los diferentes huecos que habían en las montañas. Ahí surge la organización FIEC, que estaba presidida en ese tiempo por Abel Vale, y se dieron a la tarea de identificar todos esos huecos que se veían desde lejos y otros que conocía un vecino del sector que se llama Eliud, es un gran ser humano, y con gusto le ayudó con otro amigo a identificar las cuevas y de una vez las iban marcando en el mapa topográfico. Ahí surge el conocimiento de aproximadamente 150 cuevas y fueron localizadas bastante precisas en el mapa topográfico. Entonces la organización, la Fundación FIEC, se dio a la tarea de buscar esas cuevas, identificarlas y empezar a documentarlas.
Actualmente de esas 150 cuevas que tenemos conocimiento de que existen, pues se han trabajado, documentadas, alrededor de 50 cuevas, porque es que el trabajo pues es lento y el tiempo que tienen las personas que van a hacer esos trabajos, tomando en consideración que tienen sus compromisos, pues es bastante limitado. Se limita casi a una vez por mes y quién sabe si una vez por 2 meses. Te quería preguntar, Carmelo, por relación a la relevancia que tiene el mapa del interior de una cueva para el espeleólogo. Muy importante, pero muy importante, porque al penetrar una cueva, cuando se está explorando, lo primero que se pierde es el sentido de orientación y la persona no sabe hacia dónde viaja por el contorno de la cueva. Es importante la mensura, la topografía, porque así sabemos hacia dónde se orienta la cueva. Además de hacia dónde se orienta, pues vamos estación por estación, observando qué contiene cada estación. Y se va en el mismo mapa, se va poniendo las cosas que se observan, que son de importancia en cada estación. Así cuando se termina la cueva, se termina de topografiar la cueva, pues sabemos qué estalactita importante estaba en qué estación. Y se puede ver la cueva en su totalidad, hacia dónde se orienta, las vueltas que da y dónde termina. Se conoce la distancia que tiene, se conoce la elevación, si es una bajada, pues se conoce cuántos pies baja sobre el nivel que entramos. Y todo esto es importante porque en un futuro o en un momento que alguna agencia de gobierno o una agencia privada tiene algún proyecto para ese área, ellos, los diseñadores, no tienen conocimiento que hay debajo de la tierra, pero un espeleólogo que haya trabajado esa área donde se pretende hacer el proyecto o la carretera o lo que sea, va a alzar la mano y dice, un momento, aquí se impacta tal o cual cueva que contiene esto, este es el mapa, esto es lo que contiene, es la importancia ecológica que se debe guardar para ese sitio. Y hemos defendido con éxito casi todos nuestros argumentos y los proyectos que se han ido a construir, algunos nunca se han construido, otros se han desviado para evitar el daño ecológico. Y la parte más importante donde queremos enfatizar es en las escorrentías de agua y las cuevas que contienen quebradas o ríos. En el caso, Carmelo, sé que, aparte de lo que me mencionabas previamente, que has cueviado en distintas partes del Caribe y probablemente en otros lugares también, sé que como parte de los trabajos que ustedes realizan en esa zona de Cayuco y Santa Rosa, usted presentó en el último Congreso Internacional de Espeleología. Se presentó, creo que un tema relacionado a una cueva de esa comunidad. ¿Nos puedes decir la experiencia de participar de la internacional y un poco de ese proyecto que presentaron? Aunque hemos presentado las personas que han estado envueltas en los trabajos en Puerto Rico de diferentes cuevas, estuvimos en la República Checa, estuvimos en Australia y últimamente estuvimos en Salt Hill, Colombia. Y se han presentado esos proyectos donde hacemos sentir y hacemos conocer a la comunidad espeleológica que nuestro pequeño mundo de Puerto Rico está completamente activo y muy atento a defender nuestros humedales, nuestros sistemas de agua, descubrir todos los afluentes de diferentes sitios, incluso donde se ha utilizado tintes para ver la resurgencia de un sector a otro. Todo esto lo hemos puesto en diferentes escritos y se han presentado
La cuenca hidrológica del Bosque Santa Rosa diría que la más importante, o una de las más importantes para nuestros cuerpos de agua, porque todas estas montañas, todos estos mogotes que son de roca kárstica, actúan como una esponja. Cuando la lluvia viene, la esponja atrapa toda esa agua y la retiene en su interior. Cuando viene el sol, no la puede evaporar porque está cubierta de vegetación. Por lo tanto, esa agua empieza a drenar hacia los valles y empieza a penetrar a través de los humedales y sumideros, y constantemente, permanentemente, está nutriendo nuestros abastos de agua con nueva cantidad de agua. Y limpia, filtrada propiamente por el Carso. Carmelo, me has hablado de estar en la República Checa, en Colombia. Creo que también se presentó parte del trabajo en el último simposio de espeleología en Puerto Rico que se hizo en la Interamericana recientemente también. Con eso veo la relevancia y la importancia de no tan solo hacer el trabajo como mencionaste, de ir a hacer el mapa del interior, estar atento a cualquier proyecto y legislación, pero también yo creo que cada trabajo tiene como un fin ulterior el hecho de la publicación. Cuán importante es nosotros divulgar nuestros propios trabajos, nuestros hallazgos, no tan solo a la comunidad científica, sino a la comunidad en general. Es muy importante porque estos trabajos son completamente ajenos a la comunidad donde se hacen los trabajos, la comunidad que vive cerca, las comunidades que viven en los alrededores, incluso las comunidades que están más lejos, que no tienen noción de lo que unos locos como nosotros hacen y no entienden para qué. Nuestros trabajos conllevan siempre mucho cuidado de hacerlos de forma que se puedan llevar a cabo y se puedan divulgar. A la vez que divulgamos, se resalta la importancia que tiene el trabajo para la ciencia, y es que es como podríamos decir como una competencia. El trabajo que yo hago aquí, también quizás parecido lo están haciendo en otros lados del mundo, en otros pueblos, y cada uno aporta los conocimientos y hallazgos que pueden hacer, además del adelanto que pueden conseguir mientras hacen el trabajo, y todo esto como si fuera una mesa redonda, se expone sobre la mesa y todos lo ven y todos le pueden aportar para beneficio de mejorar la forma de hacer el trabajo y de que la calidad del trabajo sea mejor. Y no solamente eso, sino que para que la calidad del ambiente, que es nuestro fin mayor, sea de bien para el ser humano, y buscar siempre la forma más fácil de poder protegerlo. Claro, y que a veces el asunto de lo que puede aquejar la comunidad en Santa Rosa probablemente es similar a lo que aqueja a la comunidad en Morovis, es similar a lo que aqueja a una comunidad en Vega Baja. O sea que si uno lo da a conocer, uno dice, pues mira, por ahí probablemente es parte de la solución o parte de lo que vamos a encontrar. En esa misma línea, Carmelo, de la divulgación, sé que tienes varios libros publicados y algunos de ellos están relacionados al tema de la espeleología, y tienes otros libros. ¿Qué te inspira o qué te lleva a escribir esos libros? Volvemos al pasado de cuando era niño. Entiendo que desde pequeño he sido un observador de las cosas que yo veía bonitas y buenas y las cosas que yo veía que no estaban bien. Y unas cosas, las que yo veía que no estaban bien, pues me daba coraje en mi interior, y otras pues las celebraba. Todas las cosas pues son importantes, y siempre pensé que cuando tú ves algo, lo disfrutas y después se te olvida. Entonces, ¿qué pasa? Que si se te olvida, ya no lo puedes contar a otras personas de lo que tú viste, de lo que tú hiciste, de lo que creíste que era bueno, de lo que no se pudo hacer, y simplemente eso se pierde. En mi juventud, bastante temprano, empecé a hacer escritos
de diferentes exploraciones que yo hacía a los sitios. Era como un resumen, como una narrativa de las cosas que hacía, cómo las hacía, qué me ocurrió, si me caí, si no me caí, si resbalaba, no resbalaba, si las cosas que fuera, pues las escribía a mano. Fue después que fui a la organización FIEC que la señora Evelyn Moreno, no recuerdo por qué ella vio uno de mis escritos y me dice, oye, ¿y cuántos escritos tú tienes de esto? Y dije, bueno, puede ser como 50. Me dice, ¿qué pasa? Tráemelos todos y quiero leerlos. Yo honradamente no sé escribir, no puedo manejar la ley de la gramática, pero escribo de la forma que otros me pueden interpretar y saben lo que yo quiero decir, aunque esté mal escrito. Después que ella vio varios escritos que yo le seguí llevando, me dijo, pues no, esto hay que hacerlo en un libro. Ahí nace el interés mío en que efectivamente si lo hacía en un libro, narrando mis aventuras, mis loqueras, lo que hacía, lo que no hacía, quedaba más asegurado para el futuro, para alguien que le pudiese interesar. Así que cada vez que visitaba algunas cuevas, ya fuera aquí, fuera en Puerto Rico, yo hacía como un informe para mí de las cosas que hice, lo que vi bonito, lo que no vi bonito, y fui escribiendo y haciéndolo en libros. Actualmente pues tengo unos 7 libros de espeleología y tengo 2 libros del jíbaro puertorriqueño, de la forma que vivía y cómo se las arreglaba para vivir. Y tengo uno de la familia mía, que ese pues no está publicado porque entiendo que es un libro más íntimo y solamente nos interesa a nosotros, los de la familia, que ya tienen una copia cada uno de ellos. Carmelo, en el caso de, con estas, mencionaste 6 o 7 publicaciones de espeleología, más los otros libros en la índole del campesino y de la vida del puertorriqueño, vi que le destacaste uno a la isla de Mona y tus aventuras espeleológicas. ¿Qué representa Mona para ti? Yo no conocía la isla de Mona. Fue para una reunión donde el presidente, para ese entonces el presidente de la Fundación FIEC, nos dijo que de la Universidad de Kentucky venían unos científicos a hacer mensuras en la isla de Mona y que necesitaban alguna ayuda de espeleólogos de aquí. Yo pues me surgí de voluntario y esa fue la primera experiencia que tuve en la isla de Mona. Antes de ir a la isla de Mona, ya con conocimiento de que iba a ir, traté de conseguir alguna información que dijera cuáles son los pasos para visitar la isla de Mona, cómo es que se llega ahí, qué distancia, qué existe en la isla de Mona, qué tiene uno que llevar. O sea, todo el equipo o la logística que uno debe tener presente para hacer un viaje cuando es de por lo menos muchos días. No encontré nada escrito de la isla de Mona que me pudiera ayudar. Solamente encontré un libro pequeñito de un señor casi 100 años atrás que fue a la isla de Mona y se tomó el trabajo de ir narrando paso por paso cómo llegó a la isla de Mona, lo que contenía, qué hizo, y ese pues fue el único. Pues cuando yo fui a Mona por primera vez, yo dije, yo tengo que narrar para otras personas que quieran ir a la isla de Mona, que sepan qué es la isla de Mona, qué van a encontrar, cómo van a llegar y lo que tienen que llevar para que no vayan a sufrir o tener un accidente. Cuando llego a la isla de Mona, desde que llego ya tiene un sentido diferente para mí. Es una isla completamente silenciosa, mística, diferente por ser una meseta de roca que está cubierta de árboles pequeños, muchos árboles de espinas, como si fuera como un desierto, no tiene agua. Pues todo eso es importante decirlo en un libro y eso me provocó que yo hiciera un libro
y claro, también señalar algunas de las cuevas que visité en esa primera vez, cómo es la topografía, qué debe llevar una persona, cómo es el comportamiento que debe tener una persona para allí, cuáles son las reglas, y todo eso pues lo escribí en el libro de Isla de Mona, y me siento complacido porque cualquiera persona que quiera visitar la Isla de Mona y vea el libro, por lo menos ya va a saber qué va a encontrar allí. Va a tener una referencia Claro actualizada. sí. ¿Qué proyecto de espeleología estás trabajando actualmente? Casi es un poco secreto, debido a que nuestro grupo ha sido minimizado un poco, y es que tenemos que entender que todas las personas que trabajan en la espeleología es un trabajo que se hace de gratis, es un trabajo que su costo es enorme, pero que se le dona a la humanidad. Es un trabajo que no se recibe paga por él, y hay que entender que todas las personas que hacen estos trabajos tienen sus propios compromisos con su familia, con sus trabajos, que es de donde devengan su modo de vivir, y con su propia persona. Entonces no pueden estar todos los fines de semana dedicándolo a la espeleología, porque estarían tomándole tiempo a su familia, y eventualmente las personas pues se cansan, le dan un tiempo a los grupos y luego se retiran. Y nuestro grupo pues ha sufrido últimamente una baja en participación, y eso pues nos deja a algunos que siempre queremos estar con la pata parada en los bosques, pues nos dejan inactivos. Actualmente yo estoy trabajando en el sistema de exploración en el área de un bosque que le llaman el Bosque de los Pedrones, que está entre el barrio Ángeles de Utuado y el barrio Ay Bonito de Atillo. Ahí es un sitio muy particular, aunque está cerca del bosque Santa Rosa. Ese bosque es muy diferente por su mogote, que son unos mogotes completamente cónicos, limpios, no tienen vegetación alta. Los mogotes de Santa Rosa, Arecibo y todos los que conocemos, pues son unos mogotes, y en el tope son un tanto redondeados, por lo tanto que se nota la superficie más ancha del tope. En esto se nota como si fuera una piragua, como si fuera un cono, y me llamó la atención porque ahí por primera vez conocí la Cueva Larga. La Cueva Larga, con sus mitos, sus leyendas, tiene historia, y ahí está Carmelo envuelto. Después del huracán, esta cueva quedó inaccesible, y aún hay otra que está cerca que se llama Cueva Fósil. Pero hablando con los vecinos, que solamente hay 2 vecinos que existen allí desde los primeros tiempos de cuando ese bosque fue muy próspero y muy habitado, pues he logrado identificar unas 11 cuevas más. Ya de las 11 he visitado unas 5, y estoy muy interesado en seguir visitando si es que tengo salud. Y ya veo que el proyecto se queda en esa zona, pero se movió un poco de... Sí, me moví un poco, y es que el explorador lleva algo por dentro que es explorador. Y si está trabajando siempre en la misma casa, ya esa casa la conoce. Cuando le hablan de otra casa que, qué sé yo, ya quiere ir a ver igual y a ver y a explorar. Carmelo, ¿cuál para ti es el futuro de la espeleología en Puerto Rico? La espeleología tiene sus altas y tiene sus bajas. Y el futuro depende de las personas que ingresen a hacer trabajo espeleológico. Hay 2 motivos donde el ser humano pues rompe o disuelve una unión o una asociación, y uno de ellos la falta de interés, pero el otro es discrepancias que surgen entre los mismos socios, y puede que alguno que otro se retira porque dice, ya yo no voy a ir más con esta gente, o yo no voy a ir más donde esté aquel,
o ya no quiero estar con ellos. Es el disgusto que pueden hacer entre algunos de los socios. Eso es bien triste porque muchas veces se pierde una persona que aporta muchísimo. Y es que un explorador no solamente mira, un explorador cuando entra a una cueva toca, siente, se enfanga, se trepa, un compañero tiene que ayudarlo a subir a un sitio, el explorador trabaja, el explorador expresa con su escrito o con su trabajo de topografía lo que hay, lo que encontró, y genera un interés entre los demás socios. Si una persona que hace trabajo importante, es buen explorador, se disgusta, los demás lo sienten, lo resienten. Pero muchas veces pues surge algún disgusto que no se puede evitar porque somos humanos, puede ocurrir. El otro, como ya habíamos dicho, es que debido a los compromisos de las personas, entiende que ya le dio suficiente tiempo al mundo, que ya aportó bastante y que toca ahora a otros y se retira. Por eso hemos disminuido en socios, porque los nuevos prospectos, cuando visitan una o dos cuevas, piensan que ya lo vieron todo y ya no regresan. Hay veces que en una asociación, una agrupación, pues se tienen proyectos de talleres, de capacitación, y se pierde tiempo, el grupo pierde tiempo en orientar y en preparar a esas personas nuevas. Después que saben bueno que prometen, se retiran y hay que volver a empezar de nuevo, y no hay no hay mucha gente nueva que quiere. No hay muchos reclutas nuevos. Sí. Carmelo, una cueva que tú quieras visitar, puede ser una cueva que ya visitaste, o una cueva que leíste, o una cueva que quisieras visitar, con 3, 4 personas para explorarla. Para ti, ¿cuál sería esa cueva? Hay varias cuevas, porque cada vez que pienso en una cueva, se me sube el espíritu de explorador y ya quisiera estar allí. Pero hay una cueva que me penetró mucho y le llamamos la cueva del rabo del perro, que esa es una sección de la cueva Perros, y esa cueva es muy peligrosa. Esa cueva necesita caminarla con mucho cuidado, pero es una cueva que tiene muchas interrogantes. Primero, que esta no parece una cueva, después que uno entra no parece una cueva como tal, porque uno estaría viendo como unas endijas dentro de las rocas completamente largas, se abren un poco en el centro y terminan unidas como a 20 pies de distancia. Esa cueva es para andarla con tanto cuidado que el solo pensar que una persona se resbale y se caiga quedaría sembrado. Y hay secciones de esa cueva donde es como algo místico, que tú entras y tú ves el peligro, la belleza, y piensas, ¿qué es más importante? ¿La belleza y entrar a eso con el peligro de uno resbalar? ¿O qué se puede conseguir con un grupo inexperto o que tenga poco sentido de responsabilidad? Esa cueva termina en un lago, el lago ahí desaparece, y antes de entrar al lago, en la orilla pues tiene mucha arena y mucho fango que parece arena movediza, y siempre pienso que un chapuzón ahí vale un montón. Sí, esa cueva puede tener como 300, 400 pies de largo. ¿Esa es la que están cartografiando, Carmelo? No, ya mismo esa la cartografiamos. Esa la cartografiaron. Sí, porque la cueva Perro yo la secciono en tres secciones. La primera, que sería el rabo del perro, que es donde sale el agua fuera de la cueva Perro y vuelve y entra a otra cueva, que es lo que yo digo el rabo del perro, para seguir en esa cueva y terminar en un lago. Las segundas 2 secciones están divididas
por un sistema vertical, un hueco que puede tener unos 30 pies de ancho y como algunos 50, 60, 70 pies de profundidad. Y de ese hueco vertical se divide río arriba, río abajo, y ahí estarían las otras dos secciones. La primera sección, que sería por donde entra el agua, es el agua que sale de la cueva perdida, y en el pasado no había forma de entrar una persona porque estaba protegido la entrada por unas fisuras de roca, y mi preocupación era que si ocurría alguna desgracia, algún peligro, no había forma de entrar o salir por ese área, había que siempre ir al vertical, y llegar al vertical desde esa entrada hasta el vertical son como unas 2 horas de camino, la mayor parte arrastrados y lento. Así que fuimos en una ocasión y abrimos un poquito que pudiera entrar una persona, y entonces ya le hicimos otra entrada. Ahora después, con el tiempo y las crecidas, pues la misma erosión y el rodado de roca ha ido agrandando ese huequito, y ya uno entra fácilmente y sale por ahí. Quiere decir que puede entrar por el sitio donde entra el agua y salir por el vertical, o entrar por el vertical y salir por la salida del agua antes de Rabo de Perro. Y por lo que me estás diciendo, es probablemente una cueva larga. Me estás hablando de más o menos 2 horas desde la entrada del río a la vertical, y para abajo deben ser un par de horas más, seguramente, hasta la salida. Sí, sí. Es así, estamos trabajando en la sección de la salida del agua, la salida del río de Perro desde la vertical. Y estamos trabajando río arriba, de atrás para adelante. Y creo estamos a la mitad del camino. Y para llegar a esa mitad nos toma 1 hora y 30 minutos para llegar al sitio donde estamos trabajando. A la última estación. Quiere decir que es bastante difícil, bastante incómodo, muy peligroso, porque en una crecida en la mayoría de los sitios no hay escapatoria para la persona, está atrapada y nada, venimos trabajando. No va a tener refugio. Carmelo, para terminar, ¿quién fue o es una persona que te inspiró para estar en esto de la espeleología? Ese fue el señor Norman Beebe. Ese fue el que me dio tremendo regaño la primera vez que yo visité una cueva, que fue la cueva de Aguas Buenas, y ese era el señor con 2 compañeros que bajaban de la cueva, habían estado trabajando ahí. Para ese tiempo yo vi esos 3 muchachos que bajaban del cejo de la cueva, y uno de ellos me increpó como si esa cueva fuera de él, como si esos terrenos fueran de él, como si yo fuera el delincuente que escribía nombre en la cueva. Pero después de algunas semanas empieza el pensamiento a corroerme por dentro. ¿Qué buscan estas personas que son diferentes, que hasta tienen un casco como si fuera de minero? ¿Qué buscan dentro de una cueva? ¿Qué hay en una cueva? ¿Por qué el interés y por qué este señor me regaña con tanto énfasis defendiendo esa cueva que está ahí por sabrá Dios cuántos años? Ahí me hace empezar a visitar. Después de eso, pues, volví a visitar la cueva de Aguas Buenas. Después visité una cueva en Aruba, que salió en una publicación donde iban a hacer un centro comercial, y La Máquina descubrió una cueva enorme, y la reseñaba muy bonita en un periódico. Y allá fue Carmelo con la familia, y se metió a la cueva y vio lo que realmente era una bóveda muy grande, muy enorme, preciosa. La verdad que eso me inspiró más. Pero desgraciadamente, pues estoy aprendiendo todo esto por mi cuenta, porque no tengo alguien que tuviera conocimiento, que me pudiera orientar y que pudiera acelerar mis estudios hacia la espeleología. Fue en México donde, trabajando en la
en las ruinas de las pirámides, que tiene muchas cuevas por debajo, en una visita, hay un arqueólogo, un trabajador de ella, me fue dando una explicación muy amplia, no solamente de las cuevas que eran hechas por el hombre allí, por los antepasados, sino por las cuevas naturales, que son las que el espeleólogo casi siempre visita. Y me fue diciendo la diferencia, contenido, la vida que hay en diferentes cuevas y lo que se consigue, los peligros y qué uno debe siempre observar en las cuevas. Fue eso atrayendo más mi interés. Y cuando entro a la organización FIEC, resulta que había una conferencia, una presentación por un profesor de la universidad que iba a hablar sobre las cuevas y quise aprovecharme de eso y digo, ahora voy a tomar nota y aprender lo más que pueda. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Ese hombre que me dio el regaño, ese era el que estaba dando la conferencia. Entonces él era socio también de la fundación y ahí vieron mis preguntas y me le fui detrás. Lo admiré muchísimo porque entendía lo que significaba la vida de él toda dedicada a los estudios de las cuevas y yo quería comer de su inteligencia y de sus conocimientos lo más posible para poder aprender y poder entender la necesidad y la importancia de conocer qué es una cueva. Que curiosamente es la misma persona que, sí, que te da por la oreja casi. Sí, en uno de mis libros le dedico un capítulo completo a don Norman Bebe, que en paz descanse, porque siempre tuvo mi respeto, una persona que dedica su tiempo a explorar y a estudiar las cuevas, podía fácilmente gastar su tiempo haciendo negocios o en la playa o en otro sitio, y él lo dedicó a los bosques, a los ríos y a las cuevas. Perfecto, Carmelo. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo y muchas gracias por sacar este rato para conversar con nosotros. ¿Cómo no? Siempre estoy disponible. Esto es algo que me encanta y en muchas ocasiones me tienen que dar un cantazo para que me calle. Que este no fue el caso, así que te lo agradecemos muchísimo. Cómo no, con gusto. La música del podcast es de Rafael Augusto. Para que conozcan más sobre su producción Albor y sus nuevos proyectos, pueden seguirlo en Instagram como rafael.augustopr. Síganos en Instagram, donde nos encuentran bajo Comunidad Espeleológica Puertorriqueña, donde compartiremos adelantos de los episodios y estaremos atentos a sus comentarios y preguntas. Los episodios son un recorrido por la memoria histórica y las experiencias espeleológicas de nuestros invitados. Tus comentarios y reacciones son bienvenidos a través de nuestras redes sociales, donde continuaremos dialogando y adentrándonos en la memoria viva de la espeleología puertorriqueña. Productores ejecutivos Tamara González Durán y Manuel Guivas para la Comunidad Espeleológica Puertorriqueña.